Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo te agradecemos por esta oportunidad más que tú nos concedes de estar delante de tu presencia. Tú nos has dicho que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía por boca de David. Nos has hablado de la bendición que es estar en armonía. Y te agradecemos por este espacio que nos ha dado, por esta oportunidad que nos da de poder volver a congregarnos otra vez. Gracias, Señor. Permita que este sea algo que amemos, algo que anhelemos, algo que deseemos, oh Dios. Ahora te pedimos, Señor, conforme tu palabra será expuesta en nuestras vidas, que sea tú, Señor, impartiendo luz, impartiendo poder, salvando nuestras vidas, dándonos vida, dándonos, Señor, vida espiritual. Aquellos que no tienen vida, dándoles vida. Y aquellos que tú nos has dado por tu gracia, Señor, fortaleciéndonos más, avivándonos más, consolándonos, santificándonos más. Oh Dios mío, te pedimos que tú bendigas nuestras vidas, la vida de la familia de todos aquellos que también están hoy siguiéndonos, que estarán también mirando la transmisión en vivo y después este video también que quedará guardado. Yo te pido, Señor, que sea tú glorificado en nuestras vidas, glorificándote en nuestras vidas y edificando nuestras vidas, Padre. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos ya considerado, hemos ya leído la parte, el pasaje que estaremos considerando en esta mañana, San Juan capítulo número 3, así que les invito a que se posicionen allí, Juan capítulo número 3, y el tema es el nuevo nacimiento. Y una de las preguntas que quiero que a lo largo de esa enseñanza usted y yo nos hagamos es: ¿hemos nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo o ha nacido usted de nuevo? Es una pregunta que debe ser respondida y estaremos considerando a lo largo de estas enseñanzas acerca de lo que es el nuevo nacimiento y cómo se realiza, y también vamos a considerar evidencia de este hecho que Dios realiza sobrenaturalmente. Así que, mis amados hermanos, ya como hemos considerado este pasaje, es una conversación que el Señor tiene con Nicodemo, pero no solamente una conversación. Cristo le predica el Evangelio a este hombre, le anuncia el Evangelio, le muestra su estado y termina mostrándole o mostrándose a sí mismo como ese Salvador, como ese Redentor, y diciendo: todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Así termina el Señor hablando con Nicodemo, la conversación allí, Él predicando y testificando. Pero en esa conversación el Señor tocó un tema muy importante, y es acerca de lo que es el nuevo nacimiento o la regeneración. El nuevo nacimiento o la regeneración. Y es donde vamos a estar, en este caso, meditando y considerando. Y vamos a considerar, mis hermanos, tres verdades acerca de lo que es el nuevo nacimiento. En primer lugar, vamos a considerar qué es el nuevo nacimiento. En segundo lugar, consideraremos la necesidad del nuevo nacimiento, que es una necesidad, se necesita. Y en tercer lugar, consideraremos lo sobrenatural del nuevo nacimiento. Lo sobrenatural del nuevo nacimiento. Pues bien, mis amados hermanos, así que vamos a iniciar con la primera parte, y es: ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo se ha definido el nuevo nacimiento? Y quiero darles algunas definiciones que a lo largo de la historia muchos teólogos lo han definido de acuerdo claramente a las Escrituras, lo que es el nuevo nacimiento. Quizás te preguntas: ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es eso del nuevo nacimiento? Así que presten mucha atención, que les voy a dar algunas definiciones acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Hay una definición que la tomé de la teología de John MacArthur y dice de la siguiente manera acerca de la regeneración o el nuevo nacimiento. Dice: la regeneración es el acto soberano de Dios mediante el Espíritu Santo y a través del Evangelio predicado, por el cual se imparte de forma instantánea vida espiritual al pecador. Lo saca de la muerte espiritual y lo lleva a la vida espiritual. Es decir, la regeneración es un acto de Dios soberano
por el Espíritu Santo a través del Evangelio proclamado, predicado, de tal manera que imparte de una forma instantánea vida espiritual al pecador que está muerto espiritualmente. La regeneración es conocido también como un trasplante espiritual de corazón, una renovación radical de los gustos, de los deseos, de los afectos del hombre. Es una transformación interna, interior, realizada claramente por Dios. También se puede definir como una resurrección espiritual. Todos sabemos que es una resurrección física, ¿verdad? Tenemos evidencia bíblica de una resurrección física. Alguien que está muerto físicamente, allí está en el sepulcro, no se puede mover, solamente quiere, pero es levantado de ese estado. De tal manera que la regeneración es una resurrección, pero no física, sino espiritual, interior. Es una renovación, es una transformación interior. También, mis amados hermanos, la regeneración o el nuevo nacimiento se puede definir de esta otra manera. Es la aparición en el alma del hombre de una nueva naturaleza. Es que de un momento a otro aparece en el hombre una nueva naturaleza. Aparece en el hombre, en el interior del hombre, cosas que nunca estuvieron allí. Aparece un amor por Dios que nunca estuvo allí. Aparece una fe en Cristo que nunca estuvo allí. Aparece un amor por la santidad que nunca estuvo allí. Un amor por la justicia que nunca estuvo allí. Un amor por la palabra de Dios que nunca estuvo allí. Una conducta que nunca se llevó a cabo, que nunca existió en nuestras vidas. Una voluntad de glorificar a Dios que nunca estaba allí. Es el cambio interno. Es algo extraño porque no es algo natural, es algo no natural, sobrenatural. Espero que los que estamos acá, muchos, la mayoría, sepan de qué estoy hablando. Pero bien, si no saben de qué estoy hablando, espero que algún día puedan entender y puedan experimentar estas verdades. Así que el nuevo nacimiento tiene que ver con que aparece en aquella persona algo que nunca existió. Una nueva naturaleza que busca a Dios. Hay un comentarista también que fue un hombre muy usado por Dios, R.C. Sproul, y él dice de la siguiente, o define bíblicamente la regeneración de la siguiente manera. Y quiero compartir también con ustedes esta definición. La regeneración es el acto de Dios, solo de Dios, en el cual Él renueva el corazón humano, haciéndolo vivo cuando estaba muerto. En la regeneración Dios actúa en el origen y el punto más profundo del ser humano. Es una obra inmediata, sobrenatural del Espíritu Santo, forjando en nosotros. En este caso, su efecto es despertarnos a la vida espiritual de la muerte, cambia la disposición de nuestras almas, inclinando nuestros corazones a Dios. Es decir, no hay ninguna inclinación hacia Dios, pero en el nuevo nacimiento se produce una inclinación total hacia Dios. Un cambio extraordinario, un giro de 180 grados, una transformación sobrenatural que claramente no se puede describir. Eso es parte de la definición. Y quiero que vayamos a nuestro texto, mis amados hermanos, que es San Juan capítulo número 3, versículo número 1. Y quiero que vayamos y veamos un poco el contexto de, en este caso, quién era Nicodemo. ¿Quién es este hombre? Porque considerando quién es Nicodemo, quién fue Nicodemo, eso nos va a permitir poder ver la necesidad y lo sobrenatural que es el nuevo nacimiento. Y vamos a considerar este pasaje. Ya como lo hemos leído, vamos a considerar entonces el versículo número 1 y vamos a considerar quién era Nicodemo. Así que ya hemos definido lo que es el nuevo nacimiento. Es una obra de Dios sobrenatural que transforma de adentro al hombre. Lo hace una
nueva criatura, una nueva persona. Y ahora vea lo que dice este pasaje de Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre ¿quiénes? Entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, en primer lugar, Nicodemo era un fariseo. ¿Y quién eran los fariseos? La palabra fariseo es una palabra griega que significa separatista. Era una persona conocida por vivir una vida estricta a la ley de Dios y aún a las tradiciones, de tal manera que eran personas que terminaban separándose aún de sus colegas judíos, de sus familias, apartados de todo aquello que era considerado como malo ante Dios. Estos eran los fariseos. Anhelaban vivir de una manera recta y quizás ante los ojos de muchas personas eran vistas como personas santas, piadosas, ninguno como ellos. Esos eran los fariseos, estrictos en guardar las leyes, aún terminaron añadiendo más mandamientos para buscar una vida santa, agradable a Dios, aprobados ante Dios. Esos eran los fariseos. Y las escrituras dicen que Nicodemo era uno de ellos. Nicodemo era un fariseo, al igual que Pablo. Pablo también fue un fariseo. De tal manera que por el celo de la ley terminó persiguiendo a la iglesia. Así que, en primer lugar, Nicodemo era un fariseo. Vivía una vida, en este caso, aparente de santidad, de esfuerzo por guardar las leyes de Dios. Era conocido como los ortodoxos, los conservadores. Eran muy disciplinados, muy estrictos en todo lo que iba a hacer, a realizar. Y era prácticamente parte de la vida de estos fariseos. Pero no solamente Nicodemo era un fariseo. Vean lo que dice a continuación. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿un qué? Un principal entre los judíos. Y la palabra principal allí tiene que ver que era una persona que tenía autoridad, o estaba gobernando. Y según este pasaje, Nicodemo era una persona que pertenecía al Sanedrín, que era un consejo de ancianos. 71 personas conformaban ese consejo de ancianos, que era como el senado de cada país en el tiempo de hoy. Entonces Nicodemo era esa persona, estaba allí, ejercía autoridad, se tomaban decisiones, debían ser llevadas allí al consejo de estos 71 personas. Entre ellos el sumo sacerdote era uno de estos miembros del Sanedrín. Recuerden que ante este Sanedrín Cristo Jesús fue llevado en su juicio. Así que Nicodemo era un principal entre los judíos, una persona que era muy respetada por el pueblo, ¿verdad? Y tenía una posición social muy alta. Pero no solamente Nicodemo era un principal, un miembro del Sanedrín. En el versículo 10 del pasaje, vean lo que dice el versículo 10. Respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y en el original aparece la palabra el maestro, un artículo que muestra que este era un maestro único en Israel. Eso quiere decir, mis amados, que Nicodemo era una persona que era un instructor y conocía, podemos decir, las escrituras de una manera correcta o de una manera extraordinaria. Había muchos de estos fariseos, y en este caso maestros, que prácticamente ya tenían memorizadas las escrituras, memorizada la ley del Antiguo Testamento. Cualquier pregunta ellos le respondían. Así que era una persona que tenía un conocimiento muy fuerte acerca de la ley de Dios. Estaba enseñando, instruyendo a otras personas. Así que Nicodemo era una persona, podemos decir en pocas palabras, extraordinario. ¿Quién como Nicodemo? Quizás muchos dirían, ¿quién como Nicodemo? O yo quisiera ser como Nicodemo. ¿Qué vida piadosa como fariseo? ¿Qué posición social? Es miembro del Sanedrín. ¿Qué conocimiento de las escrituras? ¿Quién como esta persona? ¿Quién como Nicodemo? Quizás todos lo deseaban. Quizás era una posición para muchos la mejor posición. Pero bien, mis amados hermanos, este es Nicodemo. Este es el perfil y
la hoja de vida de Nicodemo. Ahora, y no solamente era un maestro. Vean lo que dice el versículo número 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿qué? Dios con él. No solamente era un fariseo, una persona muy estricta por someter y obedecer a la ley de Dios. No solamente en este caso era una persona que tenía una posición social alta, no solamente una persona que era un maestro, poseía el conocimiento y sabiduría de las Escrituras, sino que también, mis amados hermanos, Nicodemo tenía un alto concepto acerca de Jesús. Un alto concepto, así como muchos hoy en día pueden decir tener un alto concepto acerca de Cristo. Y muchas personas en el día de hoy pueden estar identificándose con Nicodemo. Y pueden pensar que están bien, que así van al cielo. Están bien. Quizás están buscando vivir una vida estricta, disciplinada. Quizás tienen una cierta posición social en la iglesia. Quizás son maestros, están predicando, conocen la Escritura, saben la Biblia, casi se la saben de memoria, y quizás tienen un alto concepto acerca de Cristo. Y esto pasaba con Nicodemo. Nicodemo dijo: tú eres un maestro. Y de alguna manera la verdad, Cristo Jesús es el maestro. Él está diciendo enviado de Dios. Él no está diciendo como los demás fariseos: usted es un hereje, usted es, ¿verdad?, tiene demonio. No, Nicodemo no era como los demás fariseos en ciertos aspectos. Él está diciendo que creía que los milagros que Jesús estaba realizando, estaba haciendo, era la evidencia de que Dios estaba con Jesús. Así que podemos ver que Nicodemo tenía un buen concepto acerca de quién, de Jesús. Como muchas personas hoy quizás tienen algún buen concepto acerca de Jesús. Él nació una virgen, en un pesebre, ¿verdad? Él fue a la cruz y quizás enseñó cosas buenas, es un buen ejemplo a seguir. Y piensa que ya, eso es todo. Pero bien, ¿qué le dice Jesús a esa persona, a este fariseo, a este judío que tiene una posición alta, a este maestro de la ley, a este maestro de Israel, especial, único, a este que tiene un concepto alto de Jesús? ¿Qué le dice Cristo? Esto nos lleva a nuestro segundo punto: la necesidad del nuevo nacimiento. Y vean lo que dice en el versículo 3. Mis amados hermanos, lo que Jesús le va a decir a Nicodemo, presta atención a esto, lo que Jesús le va a decir a Nicodemo va a demostrar lo que realmente Nicodemo es ante Dios y lo que realmente Nicodemo necesita. Ahí lo vamos a encontrar en lo que Jesús le va a decir a Nicodemo. Y vean lo que Jesús le dice a Nicodemo. Damos el versículo número 2 otra vez. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muchos han visto las señales que Jesús había hecho. En el capítulo anterior vemos que Jesús había convertido el agua en ¿qué? ¿Se acuerdan? El agua en vino. ¿Es un milagro o no es un milagro? Es un milagro, ¿verdad? Habían visto las señales, el Señor purificando el templo. Habían visto las señales. De tal manera que Nicodemo era uno de ellos que había visto las señales y está diciendo: sabemos, está hablando de parte suya, pero incluye a otras personas. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora bien, Nicodemo no ha hecho ninguna pregunta, pero Jesús está respondiendo a una pregunta que Nicodemo no le ha hecho a Jesús. Ahora bien, esta respuesta de Cristo es de omnisciencia. Conoce a quién es Nicodemo, conoce su corazón, y él le va a decir lo que necesita Nicodemo. Bien, ve lo que Jesús le dice. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo está diciendo: yo sé y sabemos que tú has venido ¿de quién? De Dios, como maestro. Yo sé parte de lo que tú eres. Él está dando un relato de lo que él considera acerca de Jesús.
Pero lo que Jesús le está diciendo acá, y está respondiendo acá, en pocas palabras es: Nicodemo, usted no sabe nada. Tú no sabes nada. Y la razón por la cual tú no sabes nada es porque tú estás muerto espiritualmente. Y ya les voy a decir también qué significa eso. Lo que el Señor está haciendo con Nicodemo es demostrarle que, dice el versículo número 3, respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra ver aquí tiene que ver con poder percibir, poder darse cuenta, poder entender lo que es concerniente a Dios, a su autoridad, a su reino, a su gobierno, a la salvación. De tal manera que lo que Cristo está diciéndole a ese hombre es que, aún considerando lo que él es, aún considerando que es un fariseo, que es un principal entre los judíos, que es maestro de Israel, que tiene un alto concepto de Cristo, el Señor le está diciendo: usted, en pocas palabras, no eres salvo aún. Aún estás lejos de Dios, aún estás camino al infierno. Si tú pensabas que estabas en paz con Dios y que el cielo es tuyo, el Señor está destruyendo todo eso, diciéndole: tú necesitas ser resucitado espiritualmente. Tú necesitas nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder percibir lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, usted espiritualmente está muerto. Ahora bien, y espiritualmente muerto, eso significa que él no podía ver el reino de Dios a no ser que fuese resucitado espiritualmente y obtuviese una naturaleza divina, una nueva naturaleza. Esto claramente demuestra que el entendimiento de Nicodemo estaba cerrado. No podía realmente identificar quién era Cristo. ¿Sabe? Nicodemo está diciendo: tú eres enviado de Dios, un maestro de Dios. Pero si consideramos lo que Cristo le termina diciendo, lo que Cristo termina diciendo es que Él viene del cielo y Él no es solo un maestro, Él es Dios hecho hombre. Cosa que claramente Nicodemo no sabía acerca de Jesús. Así que, mis hermanos, el hombre está espiritualmente muerto, en primer lugar porque el hombre no puede entender y no puede comprender lo que es de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo a Nicodemo: usted no sabe nada aún acerca de mí, no sabe aún acerca de la salvación, no sabe aún acerca del reino de los cielos, el reino de Dios, la esfera de la salvación. No lo puedes, a no ser que tú seas resucitado, a no ser que Dios te dé vida, a no ser que tú seas renacido de adentro. Así que, en pocas palabras, todo lo que Nicodemo había hecho hasta ese día era insignificante. Aún seguía como un cadáver. Aún seguía como un cadáver por dentro de sí. Eso quiere decir que no había realmente un afecto hacia Dios, una respuesta de amor hacia Dios. No había en él un conocimiento verdaderamente de Dios, aunque la Biblia la tenía o el Antiguo Testamento lo tenía en su mente. Aún no podía entender. ¿Por qué? Mis amados hermanos, hay un texto que dice 1 Corintios 2:14. No pierdan acá porque vamos a regresar. 1 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios acá que el hombre natural, dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Bueno, el hombre que ha nacido en su primer nacimiento, que es el físico, ¿verdad? Es una persona que no ha experimentado una transformación interna. Ese hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios. O sea, no puede entender lo que es celestial, lo que es de Dios, no puede asimilarlo. Y dice a continuación: porque para él le son ¿qué? Locuras. ¿Para cuántas personas hoy lo que es de Dios y su palabra le parece una locura? Eso, están locos. No lo pueden asimilar. Es como si tú fueras a comer algo que tu cuerpo no lo puede asimilar. Lo vas a vomitar. Porque necesita una naturaleza que pueda amar y adaptarse y desear
En este caso lo que es espiritual, lo que es de Dios. Y dice a continuación, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Es decir, un hombre cualquiera como nace del vientre de su madre, no va a poder entender lo que es de Dios, lo concerniente a la voluntad de Dios, lo concerniente a los misterios de Dios o a lo revelado en las Escrituras, no lo va a poder entender y aplicar realmente, a no ser que Dios le dé vida, a no ser que Dios le resucite, a no ser que Dios le dé una nueva naturaleza. A no ser que eso acontezca, el hombre no va a poder, empezando por el entendimiento. Es decir, que el hombre por naturaleza, su entendimiento está cerrado, está como una puerta cerrada, no puede entender, no puede comprender, no puede darse cuenta de las maravillas de la ley de Dios, no puede desear la palabra de Dios, no puede desear a Dios, no lo puede hacer, está limitado, es incapaz de entender, es incapaz de buscar verdaderamente a Dios, es incapaz de agradar a Dios, es incapaz. Es lo que el Señor está haciendo a Nicodemo. Necesitas ser regenerado para que tú puedas entender, para que tú puedas, en pocas palabras, conocer quién soy yo. Verdaderamente, para que tú sepas quién soy yo, necesita su naturaleza ser transformada y cambiada. Y no ha sido cambiada. Por eso solamente lo llama maestro. ¿A uno lo ve como el Salvador? No lo entiende a uno. No va a poder entender la salvación. Nicodemo, podríamos ver allí claramente que a pesar de que era un maestro, conocedor de la ley y más de lo que hablamos, pero Nicodemo está lejos de conocer verdaderamente al Dios verdadero y su voluntad. Estaba Dios encarnado allí, delante de él, pero él no sabía, aún no sabía. No sabía quién era el que estaba allí. Solo dice su maestro, pero realmente él no le ha conocido, no sabe quién es él. Pues bien, mis amados hermanos, continuemos con el diálogo. El Señor no solamente dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo para poder ver, entender lo que es de Dios, sino ver lo que dice también. Dice el versículo número 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él inmediatamente pensó en la parte física, ¿verdad? Entrar nuevamente al vientre de su madre y volver a nacer. Y él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y cuando pensó inmediatamente de esto, literal. Respondiendo Jesús le dice, y vea lo que Jesús le va a decir, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En primer lugar le dijo, no va a poder ver el reino de Dios, no va a poder entender lo de Dios, a no ser que nazca de nuevo. Y ahora le dice el Señor, no va a poder entrar. Ahora es entrar a ser parte del reino de Dios, a no ser que nazca de nuevo. Eso significa, mis amados hermanos, que para poder hacer parte de Dios, de su reino, de su pueblo, para poder tener comunión con Dios verdaderamente, se necesita una renovación interna. No puede ser parte, Nicodemo, del reino de los cielos. El reino de Dios tiene que ver con la esfera donde Dios está gobernando, donde Cristo está gobernando. Tiene que ver con la salvación eterna. Y lo que el Señor está diciendo, el hombre no podrá ser parte de Dios a no ser que nazca de nuevo. Y eso quiere decir que el hombre por naturaleza no hace parte, no pertenece a Dios. Esto quiere decir que el hombre no tiene parte con Dios, está lejos de la esfera de la salvación y el reino de Cristo. A no ser que reciba una nueva naturaleza, no podrá empezar a ser parte del pueblo de Dios, identificarse y tener comunión verdadera con Dios, a no ser que esto pase. Esto nuevamente muestra el estado no solamente de Nicodemo, sino Jesús está hablando en términos generales. Él ha dicho, el que no naciera de nuevo, no puede ver, no puede entrar, no puede hacer parte de Dios, del cielo. Las bendiciones celestiales no podrán ser de él. No podrá
pasar la eternidad con Él. El cielo jamás será de alguien que no fue regenerado. Es necesario ser regenerado, es necesario. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin haber una renovación interior de nuevo nacimiento, no podrá ver cielo. ¿Recuerda la parábola de aquel que entró a las bodas sin estar vestido de boda? ¿Qué pasó? ¿Pudo estar allí? No puede estar aquí. De tal manera que para poder estar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios, estar en la eternidad con Dios, necesitamos haber sido renacidos aquí. Porque hemos venido a este mundo, mis amados hermanos, lejos de Dios. Recuerden ustedes que Adán y Eva, antes de pecar, tenían comunión con Dios. Andaban con Dios, estaban en el huerto, caminaban con Dios, oían a Dios, pero el día que ellos pecaron, ciertamente murieron. Eso es la muerte espiritual. ¿Qué aconteció? La muerte espiritual. El hombre inmediatamente ya se sintió mal consigo mismo. El hombre oyó la voz de Dios y ¿qué pasó? ¿Se alegró y se gozó? No. Tuvieron temor y se escondieron. ¿Se da cuenta que había pasado algo dentro de ellos? Había aquella vida espiritual que había en ellos que les mantenía en comunión con Dios, desaparece de ellos. Ahora sienten terror y temor de Dios. Ahora no quieren oír la voz de Dios. Ahora no quieren estar con Dios. Ahora quieren estar lo más lejano de Dios posible. Y así es el hombre por naturaleza. No quiere oír a Dios, no quiere buscar a Dios, no quiere su palabra, no quiere estar en la compañía de aquellos que aman y honran a Dios. No ama su ley, no se deleita en su ley, no le importa lo que Él dice, vive en enemistad, en oposición hacia Dios. No le interesa a Dios, porque está muerto espiritualmente. Necesita volver al estado anterior. Lo que en pocas palabras Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, necesitas volver al estado anterior del hombre cuando fue creado a la imagen y semejanza de Dios, a tener esa comunión con Dios, porque no lo estás. Y no solamente usted, Nicodemo, todo ser humano necesita este milagro en su vida, necesita volver a tener comunión con Dios. Es necesario para que pueda estar en el paraíso. ¿Sabe qué pasó después que el hombre pecó? ¿Siguió en el paraíso? ¿Siguió allí en la presencia de Dios? ¿Qué pasó? El hombre fue expulsado. ¿De qué? Del paraíso. Expulsado está el hombre, fue expulsado por Dios. Dios lo expulsa. Nadie puede pensar estar en el paraíso, en la eternidad con Dios, a no ser que sea renacido, a no ser que vuelva a responder como el hombre respondía anteriormente hacia Dios. Lo necesitamos, por eso es una necesidad, la necesidad de ser renacido. Necesito ser renacido, tener una vida nueva, necesito esto. No importa mi religión, no importa si conozco mucho de la Biblia, no importa que aún sea un pastor, pero si no he renacido, allí está Mateo 7. No todo aquel que me dice que es Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de Dios. Aquel que tiene una relación con Él. Que esto me digo, muchos me van a decir: en tu nombre hicimos milagros, pero ¿qué le va a decir el Señor? Nunca os conocí. Apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Así que lo necesitamos. Necesitamos ser renacidos, ¿sabe? Y quiero decirles esto: muchas personas hoy están predicando, son pastores, pero aún no han nacido, aún no han sido resucitados espiritualmente, aún todavía son cadáveres, aún están muertos en delitos y pecados. Y hay muchos testimonios a lo que he escuchado a lo largo de la historia. Es más, yo cantaba también cuando era niño, más joven. Yo cantaba también y aún no había sido regenerado. Aún yo decía cosas que no había realmente experimentado. Que Jesús es mi Salvador cuando aún estaba muerto en delitos y pecados. Que amaba a Dios cuando no lo amaba. Que amaba la santidad cuando no amaba la santidad. Pero yo decía y pensaba que estaba bien. Eso quiere decir que tú puedes estar acá y tener muchos años en la iglesia y aún no haber sido resucitado, aún estar todavía muerto en tus delitos y pecados. Puede que te haya bautizado quizás,
pero puedas que todavía estés muerto y todavía tengas que escuchar lo que el Señor está haciendo a Nicodemo. Oye, necesitas ser resucitado. Necesitas renacer, vivir, porque aún estás espiritualmente lejos de Dios. Eres un enemigo de Dios, aborreces a Dios con tus actos cada día. Necesitas que el Señor sople aliento en ti. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba formando al hombre ahí en el huerto? ¿Recuerdan? El cuerpo estaba formado. ¿Pero qué tuvo que acontecer para que pudiera el hombre ser un ser viviente? ¿Recuerdan? ¿Qué aconteció? Dios sopló ¿dónde? En su nariz aliento de qué? De vida, y dice la Escritura, y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. Hasta que Dios sopló en él, le dio el aliento de vida y el hombre pudo levantarse y entonces es un ser vivo. Espiritualmente debe pasar eso también en nuestras vidas. Debe haber un soplo divino, una obra del sobrenatural que levante, nos avive, nos vuelva al estado original como Dios creó al hombre y podamos responder a Dios y podamos oír ahora su voz y podamos interesarnos por aquello que nunca nos interesamos en la vida y empezar a buscar lo que nunca buscábamos, empezar a oír lo que nunca habíamos oído y habíamos querido oír, estar en la compañía de aquellos que nunca quisimos, de aquellos que amaban y exaltaban a Dios, oír acerca de aquel que rechazamos, seguir a aquel que perseguimos, como Pablo. Recuerdan, Pablo es un ejemplo claro de una obra sobrenatural del nuevo nacimiento. Él está persiguiendo a Cristo. Pero allí en Damasco, allí en ese momento, allí pasó algo, allí pasó esa obra de Dios. Allí hubo un nuevo nacimiento, Pablo. Dios le resucitó, Dios le hizo ver lo que él no veía y le dijo: yo soy Jesús, el Mesías, el que ustedes están esperando. Yo soy Jesús, a quien usted persigue. ¿Se cayeron las vendas? ¿Cómo es posible? Claro, estás muerto, no entiendes. El Señor dijo a Nicodemo: no puedes ver el reino de Dios, no puedes entender lo que te dio, no puedes conocerme quién soy yo. No sabes. No tienes parte conmigo, aún estás lejos. Si mueres así, el infierno será tu lugar. Necesitamos el nuevo nacimiento. Lo necesitamos porque estamos separados de Dios. El pecado nos ha alejado de Dios. Isaías 59:2. Le voy a leer este pasaje. Dice así, presten atención. Dice Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos ha separado de Dios. Por eso no tenemos parte con Dios, no tenemos comunión con Dios. Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, lejos, separados. Así que el ser humano está fuera del reino de Dios por naturaleza, a no ser que sea revivido espiritualmente. Entonces empezará a ser parte del reino de los cielos, de la familia celestial, y empezará a tener relación y comunión con Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Lázaro estaba muerto, no podía hacer nada, no tenía ninguna comunión con los que estaban vivos, estaba hirviendo, hasta que hubo una resurrección, ¿verdad? Y entonces pudo responder, pudo levantarse, pudo huir, pudo responder, pero necesitó ser resucitado. Así también no vas a poder amar a Dios tú, no vas a poder querer estar aquí congregado, no vas a querer hacerlo, no vas a querer desear leer las Escrituras, estudiar más, vivir una vida de obediencia a Dios, glorificarle. No lo vas a querer por tu propia naturaleza. Es como pensar que un chulo va a llegar un momento donde él va a decir: no voy a querer comer mortecino, animales podridos. Él va a desearlo todo el tiempo. Tú no vas a poder decir: oye, anhele lo bueno, porque jamás lo va a anhelar. Lo que él necesita es ser regenerado.
Y yo les he colocado esta ilustración a muchos hermanos. Yo sé que todos ustedes y yo conocemos que son los chulos, los cuervos. Ya saben lo que es su naturaleza, ¿verdad? Es todo aquello que es bueno o podrido. Todo lo que es, ¿verdad?, inmundo es lo que ellos desean. ¿Y por qué? Si le ponen a escoger acerca de un animal podrido con gusanos y un plato bien rico, carne asada, bien buena, ¿qué va a escoger él? Él va a husmear, va a respirar y va a correr allí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no escogiste esto? ¿Por qué no escogió la comida sana? ¿Por qué? Su naturaleza. Ahora bien, usted puede coger a este chulo y enjaularlo, meterlo en una jaula y empezar a decir, bueno, chulo, de aquí en adelante usted va a empezar a comer comida sana y va a empezar a dar carne asada y bueno, y él va a empezar a comer. Pero ¿qué va a pasar cuando usted le abra la puerta? ¿Qué va a acontecer? ¿A dónde va a ir? ¿A la comida sana? ¿Sabe que lo que comió lo cambió por dentro? No. Y sabe, y eso pasa también espiritualmente. Muchas personas como Nicodemo estaban rodeados de otros, de fariseos. Tenían la ley de Dios ahí, estudiándola todos los días. Pero cuando el Señor realmente los mira con su omnisciencia, el Señor más adelante les dijo, hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Ustedes realmente, su naturaleza pecaminosa está en ustedes. Demuestran que no, pero sí está en ustedes. ¿Y qué acontece con una persona que vive así? En su primer tiempo que tenga una libertad de salir o de estar en cierto lugar, va a buscar lo que es de él. ¿Por qué? Porque su naturaleza aún no ha sido regenerada. Pero ¿qué acontece si alguien poderoso y soberano toma aquel cuervo, aquel chulo, y cambia toda su naturaleza interior, sus deseos, su voluntad, por algo que sea contrario a lo que tenía? ¿Qué va a acontecer? Tú le vas a abrir la jaula y él ¿qué va a hacer? Él va a correr y va a buscar lo que es sano. ¿Por qué? ¿Por qué no como nosotros? ¿Por qué no? Porque ha sido regenerado. Porque su naturaleza ha sido transformada, ya no es el mismo interior. Puede parecer por fuera aún negro, color negro. Ahora, cuando él va a acercarse por accidente allí a lo podrido con los demás, si llegase a comer, él tendría que vomitarlo, se intoxicaría porque él tiene una nueva naturaleza ya. Porque él ha sido regenerado. Él no se va a complacer en el pecado, él no se va a complacer allí en aquello podrido. Y el hombre no se va a complacer en su pecado porque él ha sido regenerado. Esa es la gran diferencia de aquel que ha sido regenerado y el que no ha sido regenerado. El hombre que no ha sido regenerado se complace en el pecado, se deleita en el pecado. Pero el que ha sido regenerado, aunque peca, él se va a doler en su corazón. Y su anhelo más grande será salir de allí. Porque él ha sido regenerado. Él ha sido transformado interior. Porque eso ha pasado en él. ¿Sabe? Cuando yo tuve que salir de mi casa y fui a la policía un año, había muchas personas que me decían, todo se acabó. Te perdiste, te vas a perder. Te va a tomar el mundo y te va a dejar pedazos. Estaban cantando como el funeral. Pero yo decía algo, si Dios me ha regenerado, si Él me ha salvado y me ha dado la fe, me ha hecho una nueva criatura, yo sé que Él me mantendrá, me guardará, me preservará, y a pesar de que esté rodeado de tanta maldad, no amaré tal cosa. Y eso fue lo que pude ver allí. Por eso la necesidad de que tú seas regenerado. Es necesario nacer de nuevo para poder tener parte con Dios, para poder entender lo espiritual que es de Dios, para poder amarle, para poder desearle. Y en tercer lugar, mis amados hermanos, esta es una obra que el hombre no puede hacer por sus fuerzas, es una obra sobrenatural. Vean lo que el Señor le dice acá a Nicodemo. Leamos el versículo número 3 otra vez. Respondió Jesús y le dijo, de cierto,
te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y quiero darles dos definiciones de lo que significa nacer de nuevo acá. En primer lugar, nacer de nuevo tiene que ver con nacer otra vez o una segunda vez. Eso claramente muestra que el primer nacimiento nació defectuoso, de tal manera que tiene que como que regresarse para que empiece algo nuevo, para que inicie algo nuevo. El Salmo 51, versículo 5 dice que todos hemos nacido en maldad, en pecado hemos sido ¿qué? Concebido, formado, de tal manera que el primer nacimiento nuestro ha salido defectuoso. Hemos, como decía un predicador, nacemos malos de fábrica, hemos nacido malos de fábrica, tenemos un problema de fábrica. Por eso Jesús dice, necesitamos nacer, pero no desde el vientre de la madre, sino interiormente, ser regenerados, transformados. De tal manera que la primera definición es volver al comienzo, ¿verdad? Como cuando tú estás haciendo algo, un trabajo allí, el profesor te dice, oye, vea, tienes que hacer este trabajo, y tú empiezas a hacer el trabajo, y después le dice el profesor, vea, tienes que empezar ¿de qué? De nuevo. ¿Por qué? Si tienes que empezar de nuevo es porque lo que estabas haciendo estaba ¿qué? Mal. Si el Señor habla de un nuevo nacimiento es porque el primer nacimiento fue defectuoso. Tú naces separado ya de Dios. Tú naces siendo un enemigo de Dios. Quizás tú ves a los niños y tú dices, no, pero mi hijo es santo, mi hijo, o sea, ¿cómo que es un pecador ya? Sí es un pecador. Aunque tenga alas, se vea muy inocente. Pero a la medida que él va creciendo, te va a demostrar, te va a decir, soy un pecador, necesito ser regenerado, necesito ser nacido. Entonces, necesitamos un nuevo nacimiento porque el primero ha sido errado. Pero también en segundo lugar, una definición de la palabra nuevo nacimiento. La palabra nuevo aquí viene una palabra griega que significa anoses, que significa de arriba, de lo alto. Es decir, lo que el texto dice también es, debes nacer de arriba, de lo alto. Es decir, ese nacimiento solamente se puede producir de arriba. ¿Viene de dónde? De arriba. Es decir, no depende de ti. No depende de lo que tú hagas aquí. Es una obra, en pocas palabras, de los cielos, de arriba. Esta misma palabra de arriba se usa en San Juan 3, versículo 31. Le voy a leer el pasaje. Dice, el que de arriba viene, está hablando el Señor allí, está refiriéndose a Cristo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. La palabra, el que de arriba viene, es la misma palabra que se usa ahí en San Juan 3 para referirse de nuevo. Debe nacer de nuevo, debe nacer de arriba. Así que estaba refiriéndose acá en San Juan 3:31 acerca de Cristo que vino ¿de dónde? De arriba. Entró al mundo, vino a la tierra para traer salvación. Y lo que Juan está diciendo ahí, lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo es, Nicodemo, tú debes nacer de nuevo, pero ese nacimiento, esa resurrección, solo viene de arriba de lo alto. Procede de Dios. Es celestial, no es natural, no es de origen terrenal, es una acción de arriba hacia abajo. Es de lo alto, por eso es sobrenatural. El nuevo nacimiento es algo sobrenatural, no es algo natural. No es que voy a hacer esto para que eso sea, o para que se produzca el nuevo nacimiento, no. Viene de arriba, de lo alto, de arriba, de lo alto, viene. Es una obra del cielo. Ese nuevo nacimiento es una obra de arriba de los cielos. De tal manera que lo que el Señor dice a Nicodemo en pocas palabras es, Nicodemo, están muertos en delitos y pecados, no puedes entender, no eres parte del reino de los cielos, no eres parte de Dios, no eres parte de lo que Él ha prometido, aún no haces parte de las promesas, aún no haces parte del reino venidero, no haces parte, porque necesitan nacer de nuevo. Pero también Nicodemo, presta atención a lo siguiente, Nicodemo, ese nuevo nacimiento usted no lo puede realizar. Esto no lo puedes hacer tú.
De arriba, viene de arriba, de lo alto. Dios es el que hace tal cosa en el hombre. Es Dios, no el hombre. Y eso está más explicado ahí en el versículo número 4, versículo número 5. De cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, aquí está el Espíritu Santo, el cual produce el nuevo nacimiento, no puede entrar en el reino de Dios. Así que el problema no es volver al vientre de la madre. Ahora, si hubiese algo así, si pudiéramos retroceder el tiempo y entrarnos al vientre de nuestra madre y decir, bueno, vamos a nacer y vamos a empezar de cero, aún eso no serviría. Porque tú vas a nacer como un ¿qué? Como un pecador, como el primer nacimiento. O sea que eso no funcionaría. Si empezáramos literalmente como inmediatamente lo pensó Nicodemo, diciendo cómo puede un hombre nacer siendo viejo, ¿verdad? Aún si eso aconteciera, el hombre seguiría separado todavía de Dios, en enemistad todavía con Dios. Aún lo seguiría, aún estaría en ese estado. De tal manera que necesita es una intervención de lo alto, divina, que pueda resucitar y claramente cambiar el interior, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Y lo que el Señor está diciendo acá es que esa es una obra de Dios, de arriba, de lo alto, del Espíritu Santo, a través de su palabra. Así que no es de ti, no es que el pastor lo produce, no es que la iglesia lo produce, es de arriba, de lo alto, de Dios. Dios es el único que puede producir el nacimiento, el nuevo nacimiento espiritual en nuestras vidas. Solamente Dios lo produce. Una pregunta: ¿quién produjo tu nacimiento? ¿Quién estuvo detrás de tu nacimiento? ¿Hiciste algo para nacer? Dijiste, voy a nacer en Sinacota, Santander, el día número 2 de julio de 1993, ¿sí? Tú no hiciste nada para nacer. David dijo, Señor, tú fuiste el que me hiciste nacer del vientre de mi madre, ¿verdad? De tal manera que eso es una obra, ¿qué? Sobrenatural. Usted no escogió quién iba a ser su padre. Yo quiero que mi madre sea aquella, yo quiero que mis hermanos sean aquellos, yo quiero nacer en tal fecha. No, tú no lo escogiste. Fue algo sobrenatural, es una obra de Dios. Lo mismo acontece con el nuevo nacimiento, es una obra de Dios, viene de lo alto. Ahora, más adelante vamos a mirar claramente los medios que Dios utiliza para que esto acontezca. Y ya estamos considerando que es una obra de lo alto. El Espíritu Santo está allí claramente llevando a cabo esa obra, esa operación, de tal manera que es una obra divina. El versículo número 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es decir, la carne solo produce carne. O los hombres solo producen pecadores, porque esa es su naturaleza que se transmite. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que el nuevo nacimiento solo puede ser realizado por una obra del Espíritu Santo. No hay nada en el hombre que lo pueda llevar a tal milagro, a que esto suceda, a que esto acontezca. Así que, mis hermanos, necesitamos un milagro del cielo. La pregunta es, ¿tú has experimentado ese milagro en tu vida ya? ¿Puedes verte renovado? ¿Puedes verte una nueva criatura? Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No te has preguntado por qué muchas personas que van a escuchar acerca del Evangelio, acerca de Cristo, y de un momento a otro ya no son los mismos? Y muchos dicen, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le hicieron? ¿Le lavaron el cerebro a esta persona? ¿Por qué ya no anda con sus amigos en sus borracheras, en todos sus deseos pecaminosos? ¿Por qué ya? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué aconteció? ¿Le lavaron el cerebro? No. Lo resucitó Dios. Lo hizo una nueva criatura. Por eso ya no es el mismo. Por eso ya no es el mismo. Y la iglesia es una iglesia, la iglesia verdadera no es la misma. Pablo estaba refiriéndose a los hermanos y le decía, hermanos, ustedes fueron adúlteros, afeminados, pero dice, pero esto erais algunos de ustedes. Eso era pasado, erais así, pero ¿qué? Ya habéis sido ¿qué?
lavados, habéis sido transformados, ya no son los mismos, tienen una nueva naturaleza. Por lo tanto, mis amados hermanos, el nuevo nacimiento es una obra de arriba. Así que si es una obra de arriba, los que no han recibido este nuevo nacimiento solo nos queda decir, Señor, soy un cadáver aún. Aún hiero como Lázaro allí, 4 días de sepultado. Aún hieres. Pero hemos oído que necesitamos nacer de nuevo y que ese nacimiento procede de lo alto. Así que lo que debemos hacer es mirar hacia arriba, a lo alto. Y quiero leerles este comentario de un pastor que hablaba también acerca del nuevo nacimiento, Steve Dodson, y dice de la siguiente manera: si solo han nacido una vez, van a morir 2 veces. Si han nacido 2 veces, van a morir una sola vez. Si solo nacen una vez de un nacimiento físico, hay una segunda muerte que les espera al otro lado de la muerte física, descendiendo a las entrañas del infierno. Pero si nacen 2 veces, solo morirán una vez físicamente. Pero aunque mueran físicamente, no morirán para siempre, sino que vivirán con Dios para siempre. De tal manera que para que el hombre pueda estar en el reino de los cielos, necesita haber tenido 2 nacimientos. Uno físico, que es el que nos da la existencia acá, y otro espiritual, el que nos permite que aparezcamos, por así decirlo, en los registros celestiales. Que aparezcamos en el sistema celestial. Que aparezcamos en los registros celestiales. Si no hubo un nuevo nacimiento, eso significa que no apareces en el sistema celestial. Y todo el que no salió escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Todo el que no fue ciudadano del reino de los cielos no será ciudadano, no estará en el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, hay 2 nacimientos, físico y espiritual. La pregunta es, yo sé que todos los que estamos acá ya hemos tenido el físico, por eso estamos aquí, pero no todos tienen el espiritual. Y debes preguntarte, ¿he nacido de nuevo? ¿Os es necesario nacer de nuevo?, dijo el Señor Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Ante los ojos de los hombres era la mejor persona. Pero Nicodemo era religioso. Quizás tiene muchos años conociendo, estudiando en el ámbito de la iglesia, pero aún necesita ser nacido de nuevo. Necesitas que ese milagro sobrenatural acontezca en tu vida. Lo necesitas. Si no, no tendrás parte con Dios. No tendrás parte conmigo, como el Señor le dijo a Pedro. ¿Y sabe qué dijo Pedro cuando supo que no tenía parte con Cristo? Señor, lávame no solamente mis pies, Señor, mi cabeza, todo. ¿Qué vas a hacer al saber que no ha nacido de nuevo? ¿Te vas a quedar ahí? ¿O vas a implorar al Señor, Señor Santo? Señor, dame vida. Resucítame de los muertos. Dice Pedro, 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el bautismo se celebra resurrección, de que hemos sido resucitados espiritualmente. Tenemos una vida nueva ahora. Si no es eso lo que estamos celebrando allí, no estamos siendo sinceros. Dios nos ha dado, nos ha hecho renacer y hace renacer. Esa es una obra del cielo. Así que, mis amados, el llamado es que nos preguntemos, según lo que eres, de adentro para afuera, no lo que estás haciendo, sino de aquí hacia afuera. Muchos pueden estar acá, realmente no quieren estar acá. Quisieran estar en otro lugar, quizás en una discoteca, quizás en, ¿verdad? No aquí.
Pero necesitamos examinarnos para identificar si esto ha pasado. Si aún no tienes esta vida, es el día para que hoy miremos hacia arriba. Invoquemos el nombre del Señor y le digamos como dijo el rey David. ¿Sabe qué dijo el rey David en el Salmo 51, versículo 10? Le voy a leer. Él dijo: crea en mí, oh Dios. Crea. ¿Saben qué es creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios? Sea la luz, y fue ¿qué? La luz. No estaba. La creación no existía, no era creada materia. Fue de la nada. Dios dijo: sea la luz, fue la luz. Produzcase esto. Y se produjo. A lo que él habló y lo que David está diciendo: Señor, crea, haga eso que es una creación, así. Crea una nueva persona, crea un nuevo corazón, crea un corazón nuevo, distinto. El corazón es el asiento de nuestras emociones, pensamientos, voluntad. Y lo que David está diciendo: Señor, haga eso, crea eso, crea tal cosa. Es lo que David está diciendo: Señor, crea eso, haga ese milagro, haga ese milagro. Porque él podía ver que no lo estaba, no había sido realizado en él. Puede decir hoy: Señor, crea en mí un corazón nuevo, limpio, y renueva el espíritu recto dentro de mí. Y renueva el espíritu recto dentro de mí. Renuévalo. Hazlo, Señor, hazlo. Esa debe ser la oración de todos aquellos que aún no han sido resucitados, no tienen un corazón para Dios, que aman a Dios, que buscan a Dios, que desean a Dios. Esa debe ser la oración. Crea en mí, oh Dios, resucítame, dame un nuevo corazón, un nuevo comienzo, que mi vida sea transformada de adentro para afuera, para que realmente pueda amarte, honrarte, desearte, seguirte, huirte, imitarte y ser parte de ti, tener comunión contigo. ¿Tus afectos han cambiado? ¿Amas a Dios? ¿Amas lo celestial más que a lo terrenal? ¿Eso es lo que tú deseas, anhelas? ¿Tu corazón está inclinado hacia Dios? Puedes decir como dijo David: yo amo tu ley. ¿A quién tengo yo, a Dios? ¿A quién tengo yo en la tierra? ¿Quién tengo yo? ¿Es Él lo más importante para ti? Debes preguntarte. Oremos. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús, te agradecemos por darnos esa oportunidad de estar aquí delante de tu presencia. Y por recordarnos que necesitamos ser renacidos. Que estamos lejos, que nuestro entendimiento está cerrado en cuanto a ti, a tu verdad, a tu palabra. Porque estamos muertos espiritualmente, porque no tenemos comunión contigo. Nuestra naturaleza es pecaminosa, opuesta a ti, oh Dios. Pero hoy nos has hablado acerca de ese milagro que tú realizas. Uno de los milagros más extraordinarios, que es producir y transformar a un pecador en un adorador, en una nueva criatura. De convertir a un perseguidor de la iglesia, a un hombre, a un ser perseguido por la iglesia, a ser perseguido por Cristo, a dar su vida aún por amor a Cristo. Sabemos que esto no fue algo del hombre, tú lo has hecho. Nos has enseñado que es algo sobrenatural, es de arriba hacia abajo. Por lo tanto, Señor, te pido que aquellos que aún no tienen vida espiritual, que aún no sienten nada hacia ti, aún no pueden responder a tu palabra, a tu llamado, aún no pueden confiar en ti para la salvación, aún no son nueva criatura, te pido que hoy tú soples con el Espíritu Santo, que aún son como aquellos huesos secos, pero sopla
oh Espíritu de Dios, en ellos. Y serán revividos y se levantarán de sus pies y adorarán tu nombre, Señor. E invocarán tu nombre y te servirán y te adorarán. Sopla, Señor, en ellos, porque no hay nada que podamos hacer nosotros. Solo hedemos por nuestro pecado. Pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Tú eres la resurrección y la vida. Tu palabra dice que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Señor, está muerto el hombre por naturaleza. Necesita vivir. Necesita ser unido a ti otra vez, como lo fue cuando tú lo creaste. Gracias por darnos a Cristo. Gracias porque tu propósito es que no sigamos más muertos en pecado, sino darnos vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos y Él sigue dando vida aún. Así que te pedimos que te glorifiques en nuestra vida, oh Rey, desde ahora y para siempre. Amén. Mis amados hermanos, el próximo tema estaremos considerando acerca de lo que es el papel de las Escrituras, el papel de la Biblia en el nuevo nacimiento. Cómo Dios utiliza este sagrado libro para que ese milagro de la regeneración acontezca en nosotros. Que Dios les bendiga. Quiero